Después de la cena, los tres caballeros decidieron ir de caza. Las provisiones de viaje se estaban acabando, sobre todo la carne. Durante el camino habían oído a los faisanes gritar entre los árboles. Y también parecía haber liebres. Le preguntaron a Atreyu si no quería ir con ellos, ya que, como Piel Verde, debía de ser un cazador apasionado. Pero Atreyu, dándoles las gracias, declinó la invitación. De forma que los tres caballeros cogieron sus fuertes arcos, se ataron a la espalda las aljabas de flechas y se dirigieron al cercano bosquecillo. Atreyu, Fújur y Bastián se quedaron solos. Tras un corto silencio, Atreyu propuso: Bastián, ¿por qué no nos hablas otra vez un poco de tu mundo? ¿Qué os interesaría saber? Preguntó Bastián. ¿Qué opinas tú, Fújur? Dijo Atreyu dirigiéndose al dragón de la suerte. Me gustaría oír algo sobre los niños de tu colegio, respondió el dragón. ¿Qué niños? Bastián estaba asombrado. Los que se burlaban de ti, explicó Fújur. Los niños que se burlaban de mí, repitió Bastián más asombrado todavía. No sé de qué niños me hablas. Y, desde luego, nadie se hubiera atrevido a burlarse de mí. Pero que ibas al colegio, objetó Atreyu, ¿lo recuerdas? No. Sí, dijo Bastián pensativamente, me acuerdo de un colegio, es verdad. Atreyu y Fújur cambiaron una mirada. Me lo temía, murmuró Atreyu. ¿Qué? Has perdido otra vez una parte de tus recuerdos, respondió Atreyu seriamente. Esta vez tiene que ver con la transformación de los Ayayay en slabufos. No hubieras debido hacerlo. Bastián Baltasar Bux se oyó decir al dragón de la suerte, y su voz casi sonaba solemne: si das algún valor a mi consejo, no utilices a partir de ahora el poder que Aurín te da. De otro modo, correrás el peligro de olvidar hasta tus últimos recuerdos. ¿Y cómo podrás entonces volver al sitio de donde viniste? En realidad, confesó Bastián después de pensar un poco, no tengo ninguna gana de volver allí. Pero tienes que hacerlo, exclamó Atreyu horrorizado. Tienes que volver e intentar poner orden en tu mundo, a fin de que otra vez vengan los hombres a Fantasia. Si no, más pronto o más tarde Fantasia se hundirá de nuevo, y todo habrá sido inútil. Al fin y al cabo, todavía estoy aquí, dijo Bastián un poco molesto. No hace tanto que le he dado a la hija de la luna su nuevo nombre. Atreyu calló. En cualquier caso, dijo Fújur mezclándose otra vez en la conversación, ahora está claro por qué no hemos encontrado el menor indicio de cómo podrá regresar Bastián. Si no lo desea. Bastián, dijo Atreyu casi implorante, no hay nada que te impulse a volver. No hay allí algo que quieras. No piensas en tu padre, que sin duda te espera y se preocupa por ti. Bastián movió la cabeza. No lo creo. Hasta es posible que se alegre de haberse librado de mí. Atreyu miró a su amigo estupefacto. Al oíros hablar así, dijo Bastián resentido, casi podría pensar que queréis libraros de mí también. ¿Qué quieres decir? Preguntó Atreyu con voz opaca. Bueno, respondió Bastián, al parecer solo tenéis una preocupación, hacer que yo desaparezca de Fantasia, a ser posible pronto. Atreyu miró a Bastián y movió lentamente la cabeza. Durante mucho tiempo, ninguno de los tres dijo palabra. Bastián empezaba ya a lamentar el haberles hecho reproches. Sabía que no eran fundados. Creía, dijo en voz baja Atreyu al cabo de un rato, que éramos amigos. Sí, exclamó Bastián, lo somos y lo seremos siempre. Perdonadme, he dicho una tontería. Atreyu sonrió. Tú también tienes que perdonarnos si te hemos irritado. No era nuestra intención. En cualquier caso, dijo Bastián conciliadoramente, seguiré vuestro consejo. Más tarde volvieron los tres caballeros. Habían cazado una perdiz, un faisán y una liebre. Todos levantaron el campo y continuaron el viaje. Bastián cabalgaba otra vez sobre Yicha. Por la tarde llegaron a un bosque, formado solo por troncos derechos y muy altos. Eran de coníferas, y formaban a gran altura una cubierta verde tan espesa que apenas llegaba algún rayo de sol al suelo. Quizá por ello no había maleza. Era agradable cabalgar por aquel suelo blando y liso. Fújur se había resignado a andar con la comitiva, porque si hubiera volado con Atreyu sobre las copas de los árboles habrían perdido inevitablemente a los otros.
Durante toda la tarde anduvieron entre los altos troncos, en la luz crepuscular de color verde oscuro. Hacia la noche encontraron en una colina las ruinas de un castillo y descubrieron, entre todas las torres y muros, puentes y aposentos destruidos, una bóveda bastante bien conservada aún. Allí se instalaron para pasar la noche. Esta vez le tocó cocinar al pelirrojo Isbaldi y resultó que lo hacía mucho mejor. El faisán que asó sobre el fuego sabía estupendamente. A la mañana siguiente continuaron el camino. Durante todo el día atravesaron el bosque, que parecía ser igual por todas partes. Solo cuando se hizo de noche observaron que, al parecer, habían descrito un gran círculo, porque otra vez se tropezaron con las ruinas del castillo del que habían salido. Solo que esta vez se habían acercado a ellas por otro lado. Esto no me había ocurrido nunca, dijo Haikrion retorciéndose el negro mostacho. No doy crédito a mis ojos, opinó Isbal, sacudiendo su roja cabeza. No puede ser, gruñó Idorn, entrando en las ruinas del castillo con sus piernas largas y descarnadas. Pero era así, los restos de la comida del día anterior lo demostraban. Tampoco Atreyu y Fujur podían explicarse cómo podían haberse extraviado. Pero los dos guardaron silencio. Durante la cena, esta vez hubo asado de liebre, preparado por Haikrion de forma bastante comestible. Los tres caballeros le preguntaron a Bastián si no tenía ganas de contarles algo de sus recuerdos del mundo de donde venía. Pero Bastián se disculpó diciendo que le dolía la garganta. Como durante todo el día había permanecido silencioso, los caballeros aceptaron la disculpa. Le dieron buenos consejos sobre lo que tenía que hacer para curarse y se echaron a dormir. Solo Atreyu y Fujur sospecharon lo que le pasaba a Bastián. Otra vez salieron muy de mañana, anduvieron durante todo el día por el bosque poniendo especial cuidado en seguir siempre la misma dirección. Y cuando llegó la noche estaban otra vez ante las ruinas del castillo. «Que el diablo me lleve», vociferó Haikrion. «Me estoy volviendo loco», suspiró Isbal. «Amigos», dijo Idom secamente, «debemos dedicarnos a otra cosa. No servimos para caballeros andantes». Ya la primera noche, Bastián había buscado un rincón especial para Yicha, porque a la mula le gustaba estar de vez en cuando sola sumida en sus pensamientos. La compañía de los caballos, que no hablaban entre ellos más que de sus respectivos orígenes distinguidos y de sus nobles árboles genealógicos, le molestaba. Cuando Bastián, esa noche, llevó a la mula a su sitio, ella le dijo: «Señor, yo sé por qué no adelantamos». «¿Cómo vas a saberlo, Yicha?» «¿Por qué te llevo, señor? Cuando solo se esburra a medias, una se da cuenta de todo lo imaginable». «¿Y cuál es el motivo, según tú?» «Que no deseas continuar, señor. Has dejado de desear algo». Bastián la miró sorprendido. «Realmente eres un animal muy sabio, Yicha». La mula balanceó confundida sus largas orejas. «¿Sabes en qué dirección nos hemos movido realmente?» «No», dijo Bastián, «lo sabes tú». Yicha asintió. «Hasta ahora nos hemos dirigido siempre hacia el centro de Fantasia. Esa era nuestra dirección. Hacia la Torre de Marfil». «Sí, señor. Y mientras mantuvimos esa dirección avanzamos mucho». «No puede ser», dijo Bastián dudoso, «Atreyu lo hubiera notado y Fujur con mayor razón. Y ninguno de los dos lo sabe». «Las mulas», dijo Yicha, «somos criaturas sencillas y, desde luego, no podemos compararnos con los dragones de la suerte. Pero hay algunas cosas que sí sabemos hacer, señor. Y una de ellas es orientarnos. Es algo innato en nosotras. Nunca nos equivocamos. Por eso estoy segura de que querías dirigirte hacia la emperatriz infantil». «Hacia la hija de la luna», murmuró Bastián. «Sí, me gustaría verla otra vez. Ella me dirá lo que debo hacer». Luego acarició el morro blanco de la mula y susurró: «Gracias, Yicha, gracias». A la mañana siguiente, Atreyu se llevó aparte a Bastián. «Escucha, Bastián, Fujur y yo tenemos que disculparnos contigo. El consejo que te dimos era bien intencionado, pero poco sensato. Desde que lo sigues, no avanzamos. Hoy hemos hablado mucho tiempo sobre ello, Fujur y yo. No saldrás de aquí, ni saldremos nosotros, mientras no desees algo otra vez. Es inevitable que, al hacerlo, olvides más cosas, pero no hay otro remedio. Solo podemos esperar que encuentres a tiempo el camino de vuelta. Quedarnos aquí no serviría de nada».
Tienes que utilizar el poder de Aurín y encontrar tu siguiente deseo. Sí, dijo Bastián, Yicha me ha dicho lo mismo. Y ya sé cuál es mi próximo deseo. Ven, porque quiero que todos lo oigan. Volvieron a donde estaban los otros. Amigos, dijo Bastián en voz alta, hasta ahora hemos buscado inútilmente el camino que pueda devolverme a mi mundo. Me temo que, si seguimos así, nunca lo encontraremos. Por eso he decidido buscar a la única persona que puede ilustrarme al respecto. Y esa persona es la emperatriz infantil. Desde hoy, la meta de nuestro viaje será la Torre de Marfil. ¡Hurra! Gritaron los tres caballeros como un solo hombre. Pero la retumbante voz de bronce de Fújur intervino. Desecha esa idea, Bastián Baltasar Bux. Lo que pretendes es imposible. ¿No sabes que a la señora de los deseos, la de los ojos dorados, solo se la encuentra una vez? Nunca la volverás a ver. Bastián se irguió. La hija de la luna me debe mucho, dijo irritado, y no puedo imaginarme que se niegue a recibirme. Tienes que saber, replicó Fújur, que sus decisiones son a veces difíciles de comprender. Tú y Atreyu, respondió Bastián, sintiendo cómo la cólera le subía al rostro, queréis darme consejos continuamente. Ya veis a dónde nos ha conducido el seguirlos. Ahora decidiré yo mismo. He decidido ya y mantengo mi decisión. Tomó aire profundamente y continuó, un poco más relajado, además, os basáis siempre en vosotros mismos. Sin embargo, vosotros sois criaturas de fantasía y yo soy un hombre. ¿Cómo podéis saber que se me aplica lo mismo? Cuando Atreyu llevaba a Aurín, para él fue distinto que para mí. ¿Y quién devolverá la alhaja a la hija de la luna si yo no lo hago? No se la encuentra por segunda vez, dices. Pero yo la he encontrado ya 2 veces. La primera nos vimos un momento, cuando Atreyu llegó hasta ella, y la segunda fue cuando explotó el gran huevo. Para mí todas las cosas son distintas. Y la veré por tercera vez. Todos callaron. Los caballeros, porque no comprendían de qué trataba realmente la discusión, y Atreyu y Fújur porque, verdaderamente, se sentían inseguros. Sí, dijo Atreyu por fin con suavidad, quizás sea como tú dices, Bastián. No podemos saber cómo se comportará contigo la emperatriz infantil. Se marcharon todos y, al cabo de solo unas horas, antes aún del mediodía, habían llegado al lindero del bosque. Ante ellos tenían una extensa comarca de praderas, un tanto ondulada, por la que serpenteaba un río. Cuando llegaron a él, siguieron su curso. Atreyu, como antes, voló otra vez sobre Fújur delante del grupo de jinetes, describiendo grandes círculos a su alrededor para reconocer el terreno. Pero los dos estaban preocupados y su vuelo era menos ligero. Cuando, una vez, se elevaron muy alto adelantándose mucho, vieron que, en la lejanía, el terreno estaba como cortado. Una depresión de la roca conducía a una llanura situada más abajo que, por lo que se podía ver, estaba espesamente poblada de árboles. El río se despeñaba allí en una majestuosa cascada. Pero los jinetes solo alcanzarían aquel punto, como muy pronto, al siguiente día. Regresaron. ¿Tú crees, Fújur, preguntó Atreyu, que a la emperatriz infantil le da lo mismo lo que pueda pasarle a Bastián? ¿Quién sabe? Respondió Fújur, ella no hace diferencias. Pero entonces, siguió diciendo Atreyu, ella es realmente una. No lo digas. Le interrumpió Fújur. Sé lo que quieres decir, pero no lo digas. Atreyu se quedó un rato callado, antes de decir. Es mi amigo, Fújur. Tenemos que ayudarlo. Hasta en contra de la voluntad de la emperatriz infantil si hace falta. Pero, ¿cómo? Con suerte, respondió el dragón, y por primera vez sonó como si la campana de bronce de su voz estuviera rajada. Aquella noche eligieron un fortín abandonado que había a la orilla del lago como lugar para pasar la noche. Para Fújur, naturalmente, era demasiado estrecho, y prefirió, como hacía tan a menudo, dormir en las alturas. También los caballos y Yicha tuvieron que quedarse fuera. Durante la cena, Atreyu habló de la cascada y del extraño desnivel del terreno que había divisado. Luego dijo de pasada. Por cierto, nos siguen. Los tres caballeros se miraron. Vaya, exclamó Haicrión, retorciéndose el negro bigote con ganas de jaleo. ¿Cuántos son?
He contado 7 detrás de nosotros, respondió Atreyu, pero no podrán llegar aquí hasta mañana temprano, si cabalgan toda la noche. Van armados. Quiso saber Isval. No he podido comprobarlo, dijo Atreyu, pero vienen más desde otras direcciones. He visto 6 al oeste y 9 al este, y otros 12 o 13 se dirigen a nuestro encuentro. Veremos qué quieren, dijo Idorn. 35 o 36 no son un peligro para nosotros tres, ni mucho menos para nuestro señor Bastián y Atreyu. Aquella noche, Bastián no se desciñó la espada sicanda, como había hecho hasta entonces casi siempre. Durmió con la empuñadura en la mano. En sueños vio ante él el rostro de la hija de la luna. Ella le sonreía alentadoramente. Al despertarse, Bastián no sabía nada más, pero el sueño reforzó su esperanza de verla otra vez. Cuando echó una mirada por la puerta del fortín, vio fuera, en la niebla matutina que subía del río, 7 figuras vagas. 2 de ellas iban a pie y las otras montaban cabalgaduras diversas. Bastián despertó en voz baja a sus compañeros. Los caballeros se ciñeron las espadas y salieron juntos del refugio. Cuando las figuras que esperaban fuera vieron a Bastián, los jinetes desmontaron y luego, los 7 al mismo tiempo, hincaron en tierra la rodilla izquierda. Inclinaron la cabeza y dijeron: Salve, Bastián Baltasar Bux, salvador de Fantasia. Los recién llegados parecían bastante extraños. Uno de los 2 que no iban a caballo tenía un cuello desusadamente largo, sobre el que se asentaba una cabeza de 4 rostros, que miraban uno en cada dirección. El primero tenía una expresión alegre, el segundo colérica, el tercero triste y el cuarto soñolienta. Cada una de las caras era rígida e inmutable, pero él podía hacer girar hacia adelante la que correspondía a su talante del momento. Se trataba de un troll de 4 cuartos, llamado también, en algunos lugares, temperamentnik. El otro de a pie era lo que en fantasía se llama cefalópodo o cabezapié, un ser que consiste solo en una cabeza que se desplaza sobre unas piernas muy largas y delgadas, pero sin tronco ni manos. Los cabezapiés van errantes y no tienen vivienda fija. Casi siempre viajan en grupos de varios centenares y cada vez se encuentra uno solitario. Se alimentan de hierbas. El que se arrodillaba ante Bastián parecía joven y colorado. Otros 3 personajes, que montaban caballos apenas mayores que cabras, eran un gnomo, una sombra picaresca y una mujer salvaje. El gnomo llevaba una diadema de oro en la frente y era, evidentemente, un príncipe. La silueta picaresca era difícil de ver, porque en realidad estaba formada solo por una sombra que nadie proyectaba. La mujer salvaje tenía un rostro gatuno y grandes rizos dorados, que la envolvían como un manto. Todo su cuerpo estaba cubierto de piel vellosa, igualmente dorada. No era mayor que un niño de 5 años. Otro visitante, que cabalgaba sobre un buey, procedía del país de los azafranios, que nacen cuando son viejos y mueren al llegar a bebés. Aquel tenía una larga barba blanca, una calva y un rostro lleno de arrugas, por lo tanto, juzgado con criterios azafránicos, era muy joven, aproximadamente de la edad de Bastián. Un gini azul había llegado a camello. Era alto y delgado y llevaba un turbante gigantesco. Su figura era humana, aunque su torso desnudo, cuajado de músculos, parecía hecho de brillante metal azul. En lugar de nariz y boca tenía en el rostro un poderoso y corvo pico de águila. ¿Quiénes sois y qué queréis?, preguntó Haikrion un tanto bruscamente. A pesar del ceremonioso saludo, no parecía totalmente convencido del carácter inofensivo de los visitantes y era el único que no había soltado el pomo de su espada. El troll de 4 cuartos, que hasta entonces había mostrado su rostro soñoliento, volvió su rostro alegre hacia adelante y le dijo a Bastián, sin hacer caso alguno de Haikrion: Señor, somos príncipes de países muy diversos de Fantasia. Cada uno de nosotros se ha puesto en camino para saludarte y pedirte ayuda. La noticia de tu presencia ha volado de país en país, el viento y las nubes pronuncian tu nombre, las olas del mar anuncian tu fama con su murmullo y cada arroyuelo canta tu poder. Bastián dirigió una mirada a Atreyu, pero este miraba seria y casi severamente al troll. Ni la sonrisa más leve se dibujaba en sus labios. Sabemos. Ahora fue el gini azul quien tomó la palabra y su voz sonó como el grito agudo de un águila, que creaste la selva nocturna de Perelín y el desierto de colores de Goab.
Sabemos que has comido y bebido del fuego de la muerte multicolor y que te has bañado en él, lo que no ha hecho ningún ser viviente de Fantasia, y sabemos lo que ocurrió en la ciudad de plata de Amargans. Sabemos, Señor, que todo lo puedes. Basta que digas una palabra para que se haga lo que tú quieres. Por eso te invitamos a que vengas con nosotros y nos concedas la gracia de tener una historia propia. Porque ninguno de nosotros la tiene. Bastián meditó y luego movió la cabeza. Lo que queréis de mí no puedo hacerlo ahora. Más adelante os ayudaré a todos. Pero antes tengo que ver a la emperatriz infantil. Por lo tanto, ayudadme a encontrar la torre de marfil. Aquellos seres no parecieron nada decepcionados. Después de deliberar brevemente entre sí, todos se mostraron muy satisfechos de la propuesta de Bastián de que le acompañaran. Y, poco tiempo después, la comitiva, que ahora parecía una pequeña caravana, se había puesto en camino. Durante todo el día siguieron encontrando a otros recién llegados. No solo aparecían por todas partes los mensajeros anunciados por Atreyu la víspera, sino muchos más. Había faunos de patas de cabra y enormes silfos nocturnos, elfos y duendes, jinetes que cabalgaban sobre mariquitas y trípedos, un gallo del tamaño de un hombre, con botas vueltas, y un ciervo de cornamenta dorada que andaba erguido sobre dos patas y llevaba una especie de frac. En general, entre los recién llegados había una multitud de criaturas sin ningún parecido con los seres humanos. Había, por ejemplo, hormigas cobrizas con yelmos, rocas errantes de formas caprichosas, animales, flauta que hacían música con sus largos picos, y también tres de los llamados charcadores, que se movían de una forma realmente asombrosa, ya que, por decirlo así, se licuaban a cada paso formando un charco y volvían a formarse de nuevo un poco más lejos. Con todo, el más extraño de los recién llegados era quizá un bis, cuyas partes delantera y trasera podían andar independientemente. Tenía un vago parecido con un hipopótamo, aunque a rayas blancas y rojas. En total eran ya alrededor de un centenar. Y todos habían llegado para saludar a Bastián, el salvador de Fantasia, y pedirle una historia propia. Pero los 7 primeros les habían explicado a los que habían llegado luego que antes se dirigirían a la Torre de Marfil, y todos estaban dispuestos a acompañarlos. Haikrion, Isbald y Idorn cabalgaban con Bastián a la cabeza de la comitiva, ahora ya bastante larga. Al caer la tarde llegaron a la cascada. Y al cerrar la noche la comitiva había dejado la planicie elevada, había descendido por un serpenteante sendero de montaña y se encontraba en un bosque de orquídeas grandes como árboles. Eran unas gigantescas flores moteadas, de aspecto un tanto inquietante. Se decidió montar guardias durante la noche, por si acaso, cuando se instaló el campamento. Bastián y Atreyu recogieron musgo, que crecía abundantemente por todas partes, y se hicieron con él una blanda cama. Pujur se enroscó en torno a los dos amigos, con la cabeza hacia adentro, de forma que los dos quedaron aislados y protegidos, como en un gran castillo de arena. El aire era caliente y estaba lleno de un extraño aroma que despedían las orquídeas y que no era muy agradable. Había algo en el que anunciaba desgracias. XX. La mano vidente odas las flores y hojas de las orquídeas centeleaban de rocío al primer sol de la mañana cuando la caravana se puso de nuevo en marcha. Durante la noche no había ocurrido nada, salvo que se habían unido a los anteriores otros emisarios más, de forma que el tropel se componía ya de unos 300. Realmente era un espectáculo que valía la pena contemplar el de aquella comitiva de seres tan diversos. Cuanto más se adentraban en el bosque de orquídeas, más formas y colores increíbles adoptaban las flores. Y pronto comprobaron los caballeros Haikrion, Isbald y Idorn que la impresión inquietante que les había inducido a poner centinelas no había sido totalmente injustificada. En efecto, muchas de aquellas plantas eran carnívoras y suficientemente grandes para tragarse un ternero. Verdad era que no se movían por sí solas, en ese sentido, los centinelas habían sido innecesarios, pero cuando se las tocaba se cerraban como grilletes de acero. Y alguna vez tuvieron que hacer uso los caballeros de sus espadas para liberar el brazo o el pie de algún compañero de viaje o a su cabalgadura, cortando la flor entera y despedazándola. Bastián, que cabalgaba sobre Yichá, se veía constantemente rodeado de todos los seres imaginables de Fantasia, que intentaban llamar su atención o, por lo menos, echarle una ojeada.
Pero él cabalgaba en silencio y con rostro impenetrable. Se le había despertado de nuevo un deseo y, por primera vez, era un deseo que lo hacía parecer inabordable y hasta sombrío. Lo que más le molestaba en el comportamiento de Atreyu y de Fujur, a pesar de la reconciliación, era el hecho incontestable de que lo trataban como a un niño incapaz, del que se sentían responsables y al que tenían que proteger y dirigir. Pensándolo bien, había sido así desde el primer día de su convivencia. ¿Por qué actuaban de ese modo? Evidentemente, se sentían superiores a él por alguna razón, aunque sus intenciones fueran buenas. Sin duda, Atreyu y Fujur lo consideraban un muchacho indefenso, necesitado de protección. Y a eso Bastián no estaba dispuesto en absoluto. No era un muchacho inofensivo. Ya verían. Bastián quería ser peligroso, peligroso y temido. Alguien de quien todo el mundo tuviera que guardarse, incluidos Fujur y Atreyu. El Yin azul, que, por cierto, se llamaba Yuan, se abrió paso entre la aglomeración de personas que rodeaban a Bastián y se inclinó ante él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Bastián se detuvo. ¿Qué pasa, Yuan? Habla. Señor, dijo el Yin con su voz de águila, he oído decir algo a nuestros compañeros de viaje recién llegados. Algunos de ellos pretenden conocer esta comarca y saber hacia dónde nos dirigimos. Y todos ellos tiemblan de miedo, señor. ¿Por qué? ¿Qué comarca es esta? Este bosque de orquídeas carnívoras, señor, se llama el Jardín de Ogles y pertenece al castillo encantado de Oruk, llamado también la Mano Vidente. En él vive la maga más poderosa y perversa de toda Fantasia. Su nombre es Sayide. Está bien, respondió Bastián, diles a los miedosos que se tranquilicen. Estoy yo con ellos. Y Yuan se inclinó otra vez y se alejó. Poco después aterrizaron junto a Bastián Fujur y Atreyu, que se habían adelantado volando. La expedición estaba precisamente en la pausa del mediodía. No sé qué pensar, comenzó a decir Atreyu. A 3 o 4 horas de camino he visto, en medio del bosque de orquídeas, una construcción que parece una gran mano que saliera del suelo. Produce una impresión bastante siniestra. Si seguimos andando en la misma dirección que hasta ahora, iremos a dar con ella. Bastián le informó de lo que, entre tanto, sabía por Yuan. En ese caso, opinó Atreyu, sería más sensato cambiar de dirección, ¿no crees? No, dijo Bastián. No hay ninguna razón que nos obligue a encontrarnos con Sayide. Sería mejor evitar ese encuentro. Hay una, dijo Bastián. ¿Cuál? Que yo lo quiero, dijo Bastián. Atreyu calló, mirándolo con ojos muy abiertos. Como por todas partes se arremolinaban los fantasios para ver a Bastián, la conversación no siguió. Pero, después de la comida, Atreyu volvió y le propuso a Bastián, en tono aparentemente despreocupado. ¿No te apetecería dar un vuelo conmigo en Fujur? Bastián comprendió que a Atreyu le preocupaba algo. Se subieron a las espaldas del dragón, Atreyu delante y Bastián detrás y se elevaron por los aires. Era la primera vez que volaban juntos. Apenas estuvieron fuera del alcance de la voz, Atreyu dijo, resulta difícil ahora hablar a solas contigo. Pero tenemos que hablar sin falta, Bastián. Eso pensaba, respondió Bastián sonriendo. ¿Qué pasa? El sitio al que hemos llegado y al que nos dirigimos. Comenzó Atreyu titubeante, ¿tiene algo que ver con algún deseo tuyo? Probablemente, repuso Bastián de forma un tanto fría. Sí, continuó Atreyu, eso es lo que pensábamos Fujur y yo. ¿Qué deseo es ese? Bastián guardó silencio. No me entiendas mal, añadió Atreyu, no es que tengamos miedo de nada ni de nadie. Pero, como amigos tuyos, nos preocupamos. No hace ninguna falta que os preocupéis, replicó Bastián todavía más fríamente. Atreyu guardó silencio largo rato. Finalmente, Fujur volvió la cabeza hacia ellos y dijo. Atreyu tiene una propuesta muy sensata que hacerte y que deberías escuchar, Bastián Baltasar Bux. ¿Otro consejito? Preguntó Bastián con sonrisa de burla. No, no es ningún consejo, Bastián, respondió Atreyu, sino una propuesta que quizá no te guste a primera vista. Sin embargo, debes pensar en ella antes de rechazarla. Nos hemos roto la cabeza todo el tiempo pensando en cómo ayudarte. Todo se debe al efecto que tiene en ti el signo de la emperatriz infantil.
Sin el poder de Aurín no puedes seguir deseando cosas, pero con ese poder te pierdes a ti mismo y cada vez recuerdas menos hacia dónde te diriges. Si no hacemos nada, llegará el momento en que ya no lo sabrás. De eso hemos hablado ya, dijo Bastián, ¿y qué más? Cuando yo llevaba la alhaja, continuó Atreyu, todo era distinto. A mí me guiaba pero no me quitaba nada. Quizá porque no soy un ser humano y, por ello, no tengo ningún recuerdo del mundo de los seres humanos que perder. Quiero decir que no me perjudicó, al contrario. Y por eso quería proponerte que me dieras a Aurín y confiaras simplemente en mi dirección. Yo te buscaré el camino. ¿Qué te parece? Propuesta rechazada, dijo Bastián fríamente. Fújur volvió otra vez la cabeza. ¿No quieres pensarla un momento al menos? No, respondió Bastián, ¿para qué? Entonces, por primera vez, Atreyu se encolerizó. Bastián, vuelve en ti. Tienes que comprender que no puedes continuar así. No te das cuenta de que has cambiado por completo. Que tienes que ver ya contigo mismo. ¿Y en qué te convertirás aún? Gracias, dijo Bastián, muchas gracias por ocuparos constantemente de mis asuntos. Pero, a decir verdad, preferiría mucho más que me dejarais en paz de una vez. Soy yo, en el caso de que lo hayáis olvidado, yo quien salvó a Fantasia, soy yo a quien la hija de la luna ha confiado su poder. Y alguna razón debe de haber tenido para ello, porque si no hubiera podido dejarte a Aurín a ti, Atreyu. Sin embargo, te quitó el signo y me lo dio a mí. Dices que he cambiado. Sí, mi querido Atreyu, en eso puede que tengas razón. No soy ya el bobo inofensivo y despistado que vosotros veis en mí. ¿Quieres que te diga por qué quieres realmente que te dé a Aurín? Porque, sencillamente, estás celoso de mí, nada más que celoso. Todavía no me conocéis, pero si seguís así, os lo digo una vez más por las buenas, me vais a conocer. Atreyu no respondió. El vuelo de Fújur había perdido de pronto toda su fuerza, el dragón se deslizaba fatigosamente por el aire, hundiéndose cada vez más, como un pájaro herido. Bastián, pudo decir finalmente Atreyu con dificultad, lo que acabas de decir no puedes pensarlo de veras. Vamos a olvidarlo. No has dicho nada. Está bien, respondió Bastián, como quieras. No he sido yo quien ha empezado. Pero por mí que no quede, borrón y cuenta nueva. Durante un rato nadie dijo palabra. En la lejanía surgió ante ellos, del bosque de orquídeas, el castillo de Oru. Parecía realmente una mano gigantesca con los 5 dedos extendidos. Pero quisiera dejar una cosa en claro de una vez por todas, dijo Bastián súbitamente, he decidido no volver. Me quedaré en Fantasia para siempre. Me gusta mucho. Y por eso no me cuesta ningún trabajo renunciar a mis recuerdos. Y, en lo que se refiere al futuro de Fantasia, puedo darle a la emperatriz infantil otros 1000 nombres. No necesitamos al mundo de los seres humanos. Fújur dio de repente un brusco giro y voló de regreso. ¡Eh! Exclamó Bastián. ¿Qué haces? Sigue adelante. Quiero ver Oruk de cerca. No puedo más, respondió Fújur con la voz rota. Realmente no puedo más. Cuando, más tarde, aterrizaron junto a la caravana, encontraron a sus compañeros de viaje muy excitados. Resultó que la comitiva había sido atacada por una banda de unos 50 tipos muy fuertes que llevaban corazas o armaduras negras como insectos. Muchos de los compañeros de viaje habían huido y solo entonces volvían, solos o en grupos, otros se habían defendido valientemente con las armas, sin lograr, sin embargo, nada. Aquellos gigantes acorazados habían aniquilado toda resistencia como si fuera un juego de niños. Los 3 caballeros Haikrion, Isvald y Idorn se habían batido heroicamente, sin conseguir, no obstante, vencer a uno solo de sus contrarios. Por fin, dominados por fuerzas superiores, habían sido desarmados, cargados de cadenas y llevados a rastras. Uno de los negros acorazados había gritado con voz extrañamente metálica lo siguiente. Este es el mensaje de Sayide, señora del castillo de Oruk, a Bastián Baltasar Bux. Ella exige que el Salvador se le rinda sin condiciones y jure servirla como fiel esclavo con todo lo que es, posee y sabe. Si no estuviera dispuesto a ello y quisiera, con cualquier artimaña, contrariar la voluntad de Sayide, sus 3 amigos Haikrion, Isvald y Idorn morirán en el tormento una muerte lenta, ignominiosa y atroz. Habrá de decidirse rápidamente, porque el plazo acabará mañana al salir el sol.
Este es el mensaje de Sayide, señora del castillo de Oruk, a Bastián Baltasar Bux. Ha sido transmitido. Bastián se mordió los labios. Atreyu y Fujur miraban fijamente ante sí, pero Bastián sabía exactamente lo que pensaban. Y precisamente el hecho de que no dijeran nada lo irritó más aún interiormente. Pero no era aquel el momento oportuno para hablar de ello. Más adelante encontraría oportunidad adecuada. No me voy a someter de ningún modo a esa coacción de Sayide, eso está claro, dijo en voz alta a los que le rodeaban. Debemos elaborar enseguida un plan para liberar rápidamente a los 3 prisioneros. No será fácil, opinó Yuan, el yin azul de pico de águila, a esos tipos negros no los podemos dominar entre todos, eso se ha visto ya. E incluso aunque tú, señor, y Atreyu y su dragón de la suerte luchéis a nuestro frente, pasará demasiado tiempo hasta que lleguemos al castillo de Oru. La vida de los 3 caballeros está en manos de Sayide y, en cuanto vea que atacamos, los matará. Eso me parece indudable. Entonces no debe notar nada, declaró Bastián. Tenemos que sorprenderla. ¿Cómo? Preguntó un troll de 4 cuartos, que había vuelto hacia adelante su rostro colérico, lo que le daba un aspecto bastante terrible. Sayide es muy astuta y estará preparada para toda eventualidad. Eso me temo también, dijo el príncipe Nomo. Somos demasiados para que no nos vea si nos acercamos al castillo de Oru. Una expedición así no puede esconderse, ni siquiera de noche. Sin duda, Sayide habrá apostado centinelas. Entonces, reflexionó Bastián, podemos servirnos precisamente de eso para engañarla. ¿Qué quieres decir, señor? Tendréis que continuar con toda la caravana en otra dirección, de forma que parezca que huís, como si hubierais renunciado a liberar a los 3 prisioneros. ¿Y qué será de ellos? Yo me ocuparé de ellos, con Atreyu y Fujur. Los 3 solos. Sí, dijo Bastián. Naturalmente, si Atreyu y Fujur me apoyan. Si no, lo haré yo solo. Le dirigieron miradas de asombro. En susurros, los que estaban cerca se lo contaron a los que no habían podido oírlo. Eso, señor, exclamó finalmente el Yin azul, pasará a la historia de Fantasia, tanto si vences como si no. Venís conmigo, dijo Bastián volviéndose a Atreyu y Fujur. ¿O tenéis quizá otra de vuestras propuestas? No, dijo Atreyu suavemente, vamos contigo. Entonces, ordenó Bastián, la comitiva debe ponerse en marcha ahora, mientras aún es de día. Tenéis que dar la impresión de que huís, de manera que apresuraos. Nosotros esperaremos aquí en la oscuridad. Mañana por la mañana nos reuniremos de nuevo con vosotros llevando a los 3 caballeros. O no nos reuniremos nunca. Idos ahora. Los compañeros de viaje se inclinaron en silencio ante Bastián y se pusieron en camino. Bastián, Atreyu y Fujur se ocultaron en la maleza de las orquídeas y aguardaron la noche, inmóviles y silenciosos. Cuando la noche cayó, oyeron de pronto un leve tintineo y vieron a 5 de los gigantescos sujetos negros entrar en el campamento abandonado. Se movían de una forma peculiarmente mecánica, exactamente del mismo modo. Todo en ellos parecía ser de metal negro, hasta sus rostros eran máscaras de hierro. Se detuvieron al mismo tiempo, se volvieron hacia la dirección en que la caravana había desaparecido y siguieron su rastro marcando el paso, sin haber cambiado una sola palabra entre ellos. Luego se hizo otra vez el silencio. El plan parece funcionar, susurró Bastián. Solo eran 5, contestó Atreyu. ¿Dónde están los otros? Sin duda esos 5 los llamarán de algún modo, dijo Bastián. Cuando finalmente se hizo por completo de noche, se arrastraron con cuidado fuera de su escondite, y Fujur se elevó silenciosamente en el aire con sus 2 jinetes. Voló lo más bajo posible sobre las copas del bosque de orquídeas, para no ser descubierto. En principio, la dirección era clara, la misma que habían seguido aquella tarde. Sin embargo, cuando habían planeado velozmente hacia allí durante un cuarto de hora aproximadamente, se planteó el problema de si podrían encontrar el castillo de Oruk y cómo. Las tinieblas eran impenetrables. No obstante, pocos minutos después vieron surgir ante ellos el castillo. Sus 1000 ventanas estaban resplandecientemente iluminadas. A Sayide parecía gustarle que la vieran. De todos modos, era explicable porque aguardaba la visita de Bastián, aunque de otra forma.
Fujur se deslizó con precaución hasta el suelo, entre las orquídeas, porque su piel de escamas de color blanco madreperla centelleaba y reflejaba la luz. Y de momento no debían ser vistos. Al abrigo de las plantas se aproximaron al castillo. Ante la gran puerta de entrada montaban guardia 10 de los gigantes blindados. Y junto a cada una de las ventanas claramente iluminadas había uno de ellos, negro e inmóvil, como una sombra amenazadora. El castillo de Oruk se alzaba sobre una pequeña elevación, libre de vegetación de orquídeas. La forma del edificio era realmente la de una mano gigante que saliera de la tierra. Cada uno de sus dedos era una torre y el pulgar un bastión sobre el que, a su vez, se levantaba una torre. El conjunto tenía una altura de muchos pisos, en el que cada falange formaba uno, y las ventanas tenían la forma de ojos luminosos que observasen el país hacia todos los lados. Con razón lo llamaban la mano vidente. Tenemos que descubrir dónde están los prisioneros, le susurró Bastián a Atreyu. Atreyu asintió y le indicó a Bastián que estuviera callado y permaneciera junto a Fujur. Luego, sin hacer el más mínimo ruido, se fue, arrastrándose sobre el vientre. Pasó mucho rato antes de que volviera. He rastreado alrededor del castillo, cuchicheó, y solo existe esa entrada. Pero está demasiado bien guardada. Únicamente arriba del todo, en la punta del dedo medio, he podido descubrir una claraboya en la que no parece haber ninguno de esos gigantes acorazados. Pero si volamos hasta ella con Fujur nos verán irremisiblemente. Los prisioneros están probablemente en el sótano. En cualquier caso, he oído un grito de dolor que venía de gran profundidad. Bastián pensaba intensamente. Luego susurró. Intentaré llegar hasta la claraboya. Tú y Fujur tenéis que distraer entre tanto a los centinelas. Haced algo para que crean que vamos a atacar la puerta de entrada. Tenéis que atraerlos a todos hacia aquí. Pero solo atraerlos, ¿comprendes? No peles con ellos. Yo, entre tanto, intentaré trepar por la mano desde atrás. Entretén a los tipos tanto tiempo como puedas. Pero sin correr riesgos. Dame unos minutos antes de empezar. Atreyu asintió y le estrechó la mano. Luego Bastián se quitó el manto de plata y se deslizó a través de la oscuridad. Se arrastró describiendo un gran semicírculo alrededor del edificio. Apenas había llegado a la parte trasera cuando oyó a Atreyu gritar. ¿Sabéis quién es Bastián Baltasar Bux, el salvador de Fantasia? He venido, pero no para pedir misericordia a Sellides sino para daros una oportunidad de soltar a los prisioneros voluntariamente. Con esa condición, podréis conservar vuestra vida ignominiosa. Bastián podía atisbar aún desde la maleza, por una esquina del castillo. Atreyu se había puesto el manto de plata y había deshecho su cabello negro azulado como si fuera un turbante. Para alguien que no los conociera bien, podía haber realmente cierto parecido entre los dos. Los negros gigantes blindados parecieron indecisos un momento. Pero solo un momento. Luego se precipitaron hacia Atreyu y se oyeron sus pesados pasos metálicos. También las sombras de las ventanas se pusieron en movimiento, dejando sus puestos para ver qué pasaba. Otros se arremolinaron en gran número en la puerta de entrada. Cuando los primeros habían llegado casi hasta Atreyu, él se les escurrió como una comadreja y, un momento después, apareció, sentado sobre Fujur, sobre sus cabezas. Los gigantes blindados agitaron sus espadas en el aire, dando saltos, pero no pudieron alcanzarlos. Bastián corrió con la velocidad del rayo hacia el castillo y comenzó a trepar por la fachada. En algunos sitios lo ayudaban las molduras de las ventanas y los salientes del muro, pero normalmente solo podía sujetarse con la punta de los dedos. Trepó cada vez más alto, una vez se desprendió un pedazo de muro en el que había afirmado un pie y, durante unos segundos, se quedó colgando solo de una mano, pero consiguió encontrar un asidero para la otra mano y siguió subiendo. Cuando por fin alcanzó las torres avanzó más rápidamente, porque la distancia entre ellas era tan escasa que podía acuñarse entre sus paredes y, de esa forma, ir subiendo. Finalmente alcanzó la claraboya y se deslizó por ella. Efectivamente, en aquella habitación de la torre no había ningún centinela, no se sabe por qué. Abrió la puerta y vio ante él una escalera de caracol muy retorcida. Sin hacer ruido comenzó el descenso. Cuando llegó una planta más abajo, vio a 2 centinelas negros junto a una ventana, observando en silencio lo que ocurría. Consiguió deslizarse por detrás de ellos sin que lo vieran.
Siguió andando sin ruido por otras escaleras y atravesando puertas y corredores. Una cosa era indudable, los gigantes acorazados podrían ser invencibles en la lucha, pero como centinelas no valían gran cosa. Por fin llegó a la planta del sótano. Lo notó enseguida por el fuerte olor a moho y el frío que subieron a su encuentro. Afortunadamente, todos los centinelas de allí habían corrido arriba, al parecer, para capturar al supuesto Bastián Baltasar Bux. En cualquier caso, no se veía a ninguno. Había antorchas en las paredes que iluminaban su camino. Cada vez descendía más. A Bastián le pareció que bajo tierra había tantos pisos como sobre ella. Finalmente llegó al más bajo y entonces vio también la mazmorra en donde Haikrion, Isvald y Idorn se consumían. El espectáculo era lastimoso. Colgaban en el aire de largas cadenas de hierro, sujetos por los grilletes de sus muñecas, sobre una fosa que parecía un pozo negro sin fondo. Las cadenas pasaban por unas poleas que había en el techo de la mazmorra hasta un torno, pero este estaba sujeto con un gran cerrojo de acero y no se podía mover. Bastián se quedó desconcertado. Los tres cautivos tenían los ojos cerrados, como si estuvieran sin conocimiento, pero entonces Idorn, el duro, abrió el izquierdo y murmuró con labios resecos: amigos, mirad quién ha venido. Los otros dos abrieron también penosamente los párpados y, cuando vieron a Bastián, una sonrisa se dibujó en sus labios. Sabíamos que no nos dejarías en la estacada, señor, graznó Haikrion. ¿Cómo puedo bajaros de ahí?, preguntó Bastián. El torno está cerrado con cerrojo. Coged vuestra espada, exclamó Isvald, y cortad simplemente las cadenas. ¿Para que nos caigamos al abismo?, preguntó Haikrion. No me parece una idea muy buena. Además, tampoco puedo desenvainarla, dijo Bastián. Sicanda debe saltarme a la mano por sí sola. Gruñó Idorn, eso es lo malo de las espadas mágicas. Cuando se las necesita son caprichosas. Cuchicheó de repente Isvald. El torno tenía una llave. ¿Dónde diablos la habrán metido? En algún lado había una losa suelta, dijo Haikrion. No lo pude ver muy bien cuando me izaron hasta aquí. Bastián aguzó la vista. La luz era escasa y vacilante, pero después de ir de un lado a otro descubrió una losa de piedra en el suelo, que sobresalía un poco. La levantó con cuidado y allí, efectivamente, estaba la llave. Entonces pudo abrir y quitar del torno el gran cerrojo. Lentamente comenzó a hacer girar el torno, que crujía y gemía tan fuerte que, sin duda, debía de oírse en los sótanos superiores. Si los gigantes blindados no eran completamente sordos, debían de estar ya sobre aviso. Pero de nada valía detenerse ahora. Bastián siguió dando vueltas al torno hasta que los tres caballeros flotaron a la altura del borde, sobre el agujero. Ellos comenzaron a balancearse de un lado a otro y, finalmente, tocaron con los pies suelo firme. Cuando esto ocurrió, Bastián los soltó del todo. Cayeron al suelo, agotados, quedándose donde estaban, y con las gruesas cadenas colgando aún de las muñecas. Bastián no lo pensó mucho, porque se oían pesados pasos metálicos que bajaban por los escalones de piedra del sótano, primero aislados y luego cada vez más numerosos. Llegaban los centinelas. Sus armaduras relucían como corazas de enormes insectos a la luz de las antorchas. Levantaron sus espadas, todos con idéntico movimiento, y atacaron a Bastián, que se había quedado junto a la estrecha entrada de la mazmorra. Y entonces, por fin, Sicanda saltó de su funda roñosa y se colocó en su mano. Como un rayo, la luminosa hoja de la espada arremetió contra los primeros gigantes blindados y, antes de que el propio Bastián hubiera comprendido muy bien lo que ocurría, los había hecho pedazos. Y entonces vieron lo que aquellos tipos tenían dentro: estaban huecos, solo consistían en corazas que se movían solas, y en su interior no había nada, únicamente el vacío. La posición de Bastián era buena, porque por la estrecha puerta del calabozo solo se le podían aproximar de uno en uno, y de uno en uno los iba haciendo Sicanda pedazos. Pronto yacieron en montones en el suelo, como negras cáscaras de huevo de alguna ave gigantesca. Después de haber sido despedazados unos 20, los restantes parecieron concebir otro plan. Se retiraron, evidentemente para esperar a Bastián en otro lugar más ventajoso para ellos. Bastián aprovechó la oportunidad para cortar rápidamente las cadenas que sujetaban las muñecas de los tres caballeros con la hoja de Sicanda.
Haikrion y Idorn se pusieron en pie pesadamente e intentaron desenvainar sus propias espadas, que, curiosamente, no les habían quitado, para apoyar a Bastián, pero tenían las manos insensibles después de haber estado tanto tiempo colgados y no les obedecían. Isval, el más delicado de los tres, ni siquiera estaba en condiciones de ponerse en pie por sí mismo. Sus compañeros tuvieron que sostenerlo. No os preocupéis, dijo Bastián. Sikanda no necesita apoyo. Quedaos detrás de mí y no me creéis más dificultades tratando de ayudarme. Salieron del calabozo, subieron lentamente la escalera, llegaron a una gran estancia, parecida a un salón y de pronto se extinguieron todas las antorchas. Pero Sikanda lucía esplendorosamente. Otra vez oyeron acercarse los pesados pasos metálicos de muchos gigantes acorazados. Deprisa, dijo Bastián. Volved a la escalera. Yo me defenderé aquí. No pudo ver si los tres obedecían su orden ni tampoco tuvo tiempo de comprobarlo, porque Sikanda empezaba ya a bailarle en la mano. Y la luz fuerte y blanca que salía de ella iluminaba el salón como si fuera de día. Aunque los atacantes lo alejaron de la entrada de la escalera para poder atacarlo por todos los lados, Bastián no fue rozado siquiera por ninguno de sus formidables golpes. Sikanda remolineaba tan aprisa a su alrededor que parecía cientos de espadas imposibles de distinguir entre sí. Y finalmente Bastián quedó de pie en un campo de ruinas hecho de corazas negras destrozadas. Nada se movía ya. «Venid», les gritó a sus compañeros. Los tres caballeros salieron por la entrada de la escalera y abrieron mucho los ojos. «Una cosa así», dijo Inon mientras le temblaba el bigote, «no la he visto en mi vida». «A fe mía». «Se lo contaré a mis nietos», tartamudeó Isval. «Y, desgraciadamente, no se lo creerán», añadió Idorn con tristeza. Bastián permanecía indeciso con la espada en la mano pero, de repente, Sikanda volvió a su funda. «Parece haber pasado el peligro», dijo Bastián. «Por lo menos, el que puede vencerse con una espada», opinó Idorn. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», respondió Bastián, «quisiera conocer personalmente a Sayide. Tengo que decirle un par de cosas». Los cuatro subieron las escaleras de los sótanos hasta que llegaron a la planta que estaba al nivel del suelo. Allí, en una especie de vestíbulo de entrada, los aguardaban Atreyu y Fujur. «Lo habéis hecho muy bien los dos», dijo Bastián dándole palmadas en la espalda a Atreyu. «¿Qué ha pasado con los gigantes blindados?», quiso saber Atreyu. «Eran cáscaras vacías», respondió Bastián despreocupadamente. «¿Dónde está Sayide?» «Arriba, en el salón encantado», repuso Atreyu. «Venid», dijo Bastián. Se puso otra vez el manto de plata que Atreyu le tendía. Luego subieron todos la ancha escalera de piedra hasta las plantas superiores. Incluso Fujur fue con ellos. Cuando Bastián, seguido de su gente, entró en el gran salón encantado, Sayide se levantó de su trono de coral rojo. Era mucho más alta que Bastián y muy hermosa. Vestía una larga túnica de seda violeta, sus cabellos eran rojos como el fuego y los llevaba recogidos en un extraño peinado de trenzas y coletas. Su rostro era pálido como el mármol y pálidas eran sus manos largas y delgadas. Su mirada era extraña y turbadora, y Bastián necesitó algún tiempo para comprender a qué se debía. Tenía dos ojos distintos, uno verde y otro rojo. Parecía tener miedo de Bastián, porque temblaba. Bastián desafió su mirada y ella bajó sus largas pestañas. La habitación estaba llena de toda clase de extraños objetos, cuya finalidad no podía adivinarse, grandes esferas con imágenes pintadas, relojes siderales y péndulos que colgaban del techo. Entre ellos había preciosos pebeteros, de los que brotaban nubes espesas de distintos colores que, como una niebla, flotaban sobre el suelo. Bastián no había dicho nada hasta entonces. Y aquello pareció hacer perder la serenidad a Sayide, que repentinamente corrió a sus pies y se postró ante él. Luego cogió uno de los pies de Bastián y lo puso sobre su cabeza. «Señor y maestro», dijo con voz profunda y aterciopelada y, de un modo impreciso, oscura, «nadie puede oponerse a ti en Fantasia. Eres más poderoso que todos los poderosos y más peligroso que todos los demonios. Si te place vengarte de mí porque fui suficientemente necia para no comprender tu grandeza, puedes aplastarme con tu pie. He merecido tu cólera. Sin embargo, si quieres demostrar la generosidad que te ha dado fama, incluso con un ser tan indigno como yo,
Permite que me someta a ti como esclava obediente y prometa servirte con todo lo que soy, poseo y sé. Enséñame a hacer lo que creas conveniente y seré tu discípula humilde, obedeciendo cada gesto de tus ojos. Me arrepiento de lo que quise hacer contigo e imploro tu compasión. Levántate, Sayida, dijo Bastián. Había estado furioso con ella, pero el discurso de la hechicera le había gustado. Si realmente solo había actuado así por no saber quién era él y si de verdad estaba tan amargamente arrepentida, hubiera sido indigno por su parte castigarla. Y, puesto que estaba incluso dispuesta a aprender de él lo que considerase oportuno, no había razón para rechazar su súplica. Sayide se había levantado y estaba ante él con la cabeza baja. ¿Me obedecerás incondicionalmente?, le preguntó Bastián, aunque te resulte difícil hacer lo que te mande. Sin réplica ni protesta. Lo haré, señor y maestro, respondió Sayide, y ya verás cómo, con mis artes y tu poder, podremos lograrlo todo. Está bien, contestó Bastián, entonces te tomo a mi servicio. Dejarás este castillo y vendrás conmigo a la Torre de Marfil, donde tengo la intención de entrevistarme con la hija de la luna. Los ojos de Sayide, rojo y verde, resplandecieron durante una fracción de segundo, pero inmediatamente bajó otra vez sobre ellos sus largas pestañas y dijo: Te obedezco, señor y maestro. Todos bajaron y salieron del castillo. Antes que nada, tenemos que encontrar a los otros compañeros de viaje, decidió Bastián, quién sabe por dónde andarán. No muy lejos de aquí, dijo Sayide. Yo los he extraviado un poco. Por última vez, contestó Bastián. Por última vez, señor, repitió ella, pero, ¿cómo avanzaremos? Tendré que ir a pie. De noche y por ese bosque. Fujur nos llevará, ordenó Bastián. Es suficientemente fuerte para volar con todos. Fujur levantó la cabeza y miró a Bastián. Sus ojos de color rubí centellearon. Suficientemente fuerte sí que soy, Bastián Baltasar Bux, retumbó su voz de bronce, pero no llevaré a esa mujer. Lo harás, dijo Bastián, porque te lo mando yo. El dragón de la suerte miró a Atreyu, quien asintió imperceptiblemente. Bastián, sin embargo, lo vio. Todos se subieron a las espaldas de Fujur, que inmediatamente se elevó por los aires. ¿A dónde?, preguntó. Simplemente adelante, dijo Sayide. ¿A dónde?, preguntó Fujur otra vez como si no la hubiera oído. Adelante, le gritó Bastián. Ya lo has oído. Hazlo, dijo Atreyu en voz baja, y Fujur lo hizo. Media hora más tarde, amanecía y ya, vieron bajo ellos muchas hogueras, y el dragón de la suerte tomó tierra. Entretanto habían llegado más fantasios y muchos habían traído tiendas de campaña. El campamento parecía una verdadera ciudad de tiendas, que se extendía desde el lindero del bosque de orquídeas por un gran prado cubierto de flores. ¿Cuántos somos ya?, quiso saber Bastián. Luan, el Gini Azul, que entretanto había mandado la comitiva y ahora había venido a saludarlos, le dijo que no había podido contar exactamente a los participantes, pero sin duda debían de ser ya cerca de 1000. Por lo demás, pasaba otra cosa bastante rara. Poco antes de haber acampado, es decir, todavía antes de medianoche, habían aparecido 5 de aquellos gigantes blindados. Sin embargo, se habían comportado amistosamente, manteniéndose apartados. Naturalmente, nadie se había atrevido a acercárseles. Y habían traído con ellos una gran litera de coral que, no obstante, se encontraba vacía. Son mis porteadores, dijo Sayide en tono suplicante a Bastián. Los envié por delante ayer por la noche. Es la forma más agradable de viajar. Si tú me lo permites, señor. No me gusta, la interrumpió Atreyu. ¿Por qué no?, preguntó Bastián. ¿Qué tienes en contra? Ella puede viajar como quiera, respondió Atreyu fríamente, pero el hecho de que enviase ya ayer la litera significa que sabía de antemano que ella vendría aquí. Todo es un plan suyo, Bastián. Tu victoria es en realidad una derrota. Te ha dejado ganar intencionadamente a fin de ganarte para sí a su manera. Basta, gritó Bastián rojo de cólera. No te he preguntado tu opinión. Tus eternos consejos me ponen malo. Ahora quieres discutir incluso mi victoria y dejar en ridículo mi generosidad. Atreyu quiso replicar algo, pero Bastián le gritó. Cállate y déjame en paz. Si no os gusta lo que hago y como soy, marchaos. Yo no os detengo.
Marchaos a donde queráis. Estoy harto de vosotros. Cruzó los brazos sobre el pecho y le volvió a Atreyu la espalda. La multitud que había alrededor contuvo el aliento. Atreyu se quedó un rato muy erguido y en silencio. Hasta entonces Bastián no lo había reprendido nunca delante de otros. Sentía la garganta tan apretada que solo con esfuerzo podía respirar. Esperó un momento, pero como Bastián no se volvió de nuevo hacia él, Atreyu dio la vuelta lentamente y se fue. Fújur lo siguió. Sayide sonreía. No era una sonrisa agradable. En Bastián, sin embargo, se extinguió en aquel momento el recuerdo de que, en su mundo, había sido un niño. 21. El monasterio de las estrellas, una corriente ininterrumpida de emisarios de todos los países de fantasía, se unía a la multitud de los que acompañaban a Bastián en su expedición a la Torre de Marfil. Contarlos resultaba inútil, porque apenas se había terminado había ya otros. Un ejército de muchos miles de cabezas se ponía en movimiento cada mañana y, cuando hacía alto, el campamento era la ciudad de tiendas más extraña que imaginarse pueda. Como los compañeros de viaje de Bastián no se diferenciaban solo entre sí por su figura, sino también por el tamaño, había tiendas de las dimensiones de una carpa de circo y otras no mayores que un dedal. También los carros y vehículos en que viajaban los emisarios eran de más formas de las que se pueden describir, desde carromatos y carruajes totalmente corrientes hasta toneles de forma sumamente peculiar, esferas rebotantes o recipientes con patas que se arrastraban por sí mismos. Entretanto, habían acondicionado también para Bastián una tienda, que era la más lujosa de todas. Tenía la forma de una casita, y estaba hecha de seda brillante de vivos colores y bordada por todas partes de dibujos dorados y plateados. Sobre su techo ondulaba una bandera que mostraba, a guisa de escudo, un candelabro de 7 brazos. El interior estaba blandamente acolchado con mantas y cojines. Dondequiera que se montase el campamento, la tienda era su centro. Y el Gini azul, que entretanto se había convertido en algo así como el ayuda de cámara y guardaespaldas de Bastián, montaba guardia a su puerta. Atreyu y Fújur estaban aún entre el tropel de acompañantes de Bastián, pero desde aquella reprensión pública no habían cruzado la palabra con él. Bastián esperaba interiormente que Atreyu cedería y le pediría perdón. Pero Atreyu no hizo nada por el estilo. Tampoco Fújur parecía estar dispuesto a respetar a Bastián. Y precisamente eso, se decía Bastián, era lo que tenían que aprender de una vez. Si de lo que se trataba era de ver quién aguantaba más, los dos tendrían que comprender por fin que la voluntad de Bastián era inflexible. En cambio, si cedían, estaba dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos. Si Atreyu se arrodillaba ante él, haría que se pusiera de pie y le diría: no tienes que arrodillarte ante mí, Atreyu, porque eres y seguirás siendo mi amigo. Pero, por de pronto, los dos iban los últimos en la comitiva. Fújur parecía haberse olvidado de volar y caminaba a pie, y Atreyu iba junto a él, casi siempre con la cabeza baja. Si antes habían precedido a la comitiva por los aires como vanguardia, para informar sobre lo que ocurría en los contornos, ahora iban detrás de ella como retaguardia. A Bastián no le agradaba, pero no podía hacer nada. Cuando la expedición iba de camino, Bastián cabalgaba casi siempre en cabeza sobre la mula Yicha. Sin embargo, cada vez más a menudo no tenía ganas de hacerlo y, en lugar de ello, visitaba a Sayide en su litera. Ella lo recibía siempre con el mayor respeto, le dejaba el lugar más cómodo y se colocaba a sus pies. Siempre sabía encontrar un tema de conversación interesante y evitaba hablarle de su pasado en el mundo de los hombres desde que había observado que hablar de ello le resultaba desagradable. Sayide fumaba casi continuamente en un narguile oriental que tenía al lado. El tubo era como una víbora de color verde esmeralda y la boquilla, que ella sostenía entre sus largos dedos blancos como el mármol, parecía la cabeza de una serpiente. Cuando chupaba, era como si la besara. Las nubes de humo que, voluptuosamente, dejaba escapar por boca y nariz, tenían a cada bocanada un color distinto, unas veces azul y otras amarillo, rosa, verde o lila. Una cosa